En este video vamos a hablar acerca de la terminología de Arduino, es decir, conocer los componentes que incluye Arduino, de lo mínimo que cualquier persona debe de saber con respecto a Arduino. Empezando, claro está, con la parte de los microcontroladores, la parte principal, que es el controlador, ya que este controlador es el que me permite poder interconectar todo lo demás. Entonces yo voy a tener dentro de los términos que debo de conocer, es conocer tanto la tarjeta que me va a permitir las entradas, las inputs y los outputs, las entradas y salidas de esa placa, y en esa placa se va a montar el microcontrolador. Adicional, voy a tener unos escudos, por decirlo así, o unos componentes que le puedo montar a la placa principal, a la placa donde va el microcontrolador, que en ese caso esos son como placas adicionales con funciones específicas, ¿sí? Que se van a programar en determinado momento o son auxiliares de la placa principal. Tengo también lo que son o se conocen como los módulos, ¿sí? Módulos específicos, tales como el módulo GPS, es decir, la placa principal trae las funciones básicas que se le pueden programar. Ya funciones específicas, ya sea de transferencia de datos serial o transferencia de algún otro elemento de Bluetooth o algo, entonces yo le voy a adaptar lo que se conoce como módulos, ¿sí? Y también, como vimos, la esencia de Arduino es todos sus componentes, tanto de entrada como de salida. En ese sentido vamos a hablar de los sensores y de aquellos componentes que se le pueden incorporar tanto en las entradas como en las salidas. Y por último, al haber conocido tanto las placas de la microcontroladora, los escudos, los módulos y los sensores, sabemos que todo eso por sí solo no va a hacer nada si no han sido programados. Entonces hay que incorporarle a la placa principal, al cerebro, un programa, y ese programa en Arduino se conoce como Sketch. Es la parte de la programación. Entonces veamos cada uno de ellos. Empezamos con la parte de poder hablar de las placas como tal, las placas principales. En este caso estamos hablando de las placas Arduino. Podemos tener una diversidad de placas Arduino. Hoy en día en el mercado actual se puede encontrar una infinidad de placas Arduino. Yo les voy a mencionar, digamos, las más reconocidas y por qué son reconocidas. En este caso podemos hablar del Arduino Uno, ¿sí? Y es conocido como Arduino Uno porque ya trae todo en uno. Es decir, en la antigüedad había que incorporar, por ejemplo, al momento de conectar a la computadora un conector específico, mientras que ahora ya trae su conector USB y ya trae todo en uno, ya viene todo incorporado y es el más vendido, por eso es un todo en uno. Luego podemos hablar del Arduino Mega, que en el caso del Arduino Mega las características es Mega Arduino, es porque tiene muchísimos conectores. Es decir, si en algún momento estamos en un proyecto a gran escala que va a requerir múltiples conexiones tanto de entrada como de salida, entonces probablemente el Arduino Uno se nos quede limitado, cosa que el Arduino Mega nos va a dar esa flexibilidad porque tiene muchas más entradas y muchas más salidas. Tenemos la otra Arduino Pro, que en el caso del Arduino Pro su característica es ligero y práctico, es decir, si usted se fija no trae incorporado tanto como el Arduino Uno, sino que solo es la placa como tal, el circuito aquí lo tiene y todo lo demás se le tiene que soldar, todos los pines y todo lo demás. O sea, esto es lo más práctico, lo más ligero, y ahí después hay que incorporarle más. Tenemos el Arduino Bluetooth, que una de las características de este Arduino Bluetooth, ya no necesito conectarlo físicamente a la computadora por medio de un cable así como los anteriores, sino que ya lo puedo hacer, enviarle los códigos de programación al circuito, el ADMEGA, por medio de Bluetooth.
Entonces eso ya es una ventaja, ya no estar dependiendo esto en el sentido, por ejemplo, estoy desarrollando un proyecto en el cual hago la implementación del proyecto, el proyecto probablemente tenga que estar instalado en un techo de algún edificio y después de unos meses necesito hacerle cambios a ese proyecto, al código de programación, pues tendría que ir a desmontar el Arduino de donde quedó instalado y después de desmontarlo conectarlo a la computadora y volverle a grabar el código, cosa que con el Arduino Bluetooth ya no tendríamos que hacer esto. Es decir, yo quiero volverle a programar algún otro código, hacerle algún cambio a una cierta distancia, no necesito desmontarlo de toda la instalación y yo puedo transferirle el nuevo código. Esto sería alguna de las ventajas del Arduino Bluetooth. Tenemos el Arduino Fio, que una de sus características es que está orientado específicamente a la programación de módulos XBee, es decir, módulos que permiten interconectar componentes de manera inalámbrica por medio del elemento XBee. Tenemos el Arduino Mini, que las características de él, pues que es pequeño, por eso es mini, y es ideal, dice, para protoboard. Es decir, las protoboard en la parte central trae un mecanismo de división. Ese mecanismo de división yo puedo comunicar las columnas de la izquierda con las columnas de la derecha haciendo puentes. En este caso ahí no necesitaría puentes, sino que el Arduino Mini tiene la característica que se ubica específicamente en esa parte central de las protoboard. Así me permite hacer uso de los dos bloques de conexiones de la protoboard, tanto a la derecha y a la izquierda, sin necesidad de andar haciendo puentes. Tenemos también lo que es el Arduino Nano, que igual que el Mini, ¿verdad? Es poderoso por el hecho de ser pequeño, ¿sí? Pero este es aún más pequeño, el Mini. Y en el caso del Arduino Serial, que es la placa, si se fijan, no tiene nada conectado, sino que es como la placa original, en el sentido de, digamos, aquellos que decidieron hacer su propio Arduino con todas las, es decir, ya tienen las piezas, pero le falta hacer la placa base donde va a ir todo. Entonces, para ahorrarse el proceso de hacer lo que es la placa base, pues entonces ahí es donde se utiliza el Arduino Serial, que es la placa como en sí como tal, y sobre él se soldan todos los demás componentes para empezar el proyecto. Por eso es el proyecto de inicio. Luego tenemos en el caso de la LilyPad, que se utiliza para wearables, para, por ejemplo, tener elementos de uso diario, una camiseta, poder cargar un componente electrónico. Entonces, para la industria textil electrónico, ¿sí? Y que sus conectores es hilo conductor, es decir, el hilo ese se puede lavar, las conexiones no tienen que ser alambres como tal, ¿sí? Entonces tiene grandes ventajas. Hay muchos proyectos realizados con LilyPad muy interesantes. Tenemos el Leonardo, que no es más que una réplica del Arduino 1, pero que es el más reciente y por eso es el más joven, y le hicieron ciertos cambios. Si ustedes se fijan, ya no trae el conector USB tradicional, sino que trae el conector de los celulares, el OTG, entonces, o una forma de conexión USB más práctica, ¿sí? Para no andar dependiendo del cable USB tradicional. Entonces lo hicieron más económicos, con piezas más económicas, pero tiene la misma funcionalidad que el Arduino 1. Y luego tenemos la evolución del Mega, que ya lo habíamos visto, pero este es el Mega ADK, que proviene del kit de desarrolladores de Android, por eso sus siglas Android Developed Kit. Significa que este ya trae componentes específicos o el kit de desarrollo para poder hacer fusión con alguna aplicación de Android. Entonces este es idéntico al Mega 25, pero la misma cantidad de pines, la misma cantidad de conectores, solo que este ya trae incorporado en su chip la parte de la librería de desarrollo de Android. Y así tenemos para todos los gustos, tenemos más placas. En este caso tenemos la Explora, para aquellos que quieran incursionar en poder realizar proyectos
de la parte de juegos, entonces ya trae incorporado esos componentes, ya no hay que estarlos comprando. Y tenemos que el Arduino Due, ¿sí? Que al igual que el Mega, diversidad de componentes para proyectos de alta escala. Pero con placas no nos quedamos hasta ahí, sino que en la parte de placas podemos ver algunas que no son netamente Arduino, sino que son placas compatibles. Esto surgió por lo mismo que les mencionaba. Si usted decide crear su propia placa Arduino, pues solo baja los diseños y empieza a quemar, e incluso ya no tiene que sacrificarse usted haciendo esas placas, sino que usted hace sus propios diseños y los manda a China y allá se los graban y todo y se los mandan ya hechos. Es decir, usted solo manda los PSB y los circuitos, y por un costo hoy hasta de $2 ya le hacen tres plaquitas y se los mandan después de un mes o algo. De hecho, lo que se tarda no es la fabricación del componente, sino que lo que se tarda es el envío como tal. ¿Sí? Usted los manda a China, y es ahí donde vemos algunos de estos. Por ahí pueden encontrar un Genruino, el que fabriqué yo, pero en este caso, por ejemplo, de este señor, el Diabolino y el Rugeduino, que son estos dos, no es más que tableros de bajo costo que ciertas personas decidieron darle su toque personal, pero sigue siendo un Arduino ya personalizado por un usuario. Todo esto gracias a la ventaja de que es open hardware. Yo puedo hacer lo que quiera con el mío. Entonces yo puedo fabricar mi propio placa Arduino bajo mis términos, ¿ve? Cada quien le pone sus componentes. Y así pasamos, después de las placas vienen los que se conocen como escudos, es decir, aquellos componentes que se le montan adicional a la placa base de Arduino, y con el objetivo de expandir sus funcionalidades. Yo quiero que funcione para MP3, pues le pongo la de MP3. Quiero que tenga conexión de red, pues le pongo su escudo de red, y así sucesivamente. Quiero que mi Arduino funcione para controlar algo del celular, pues le pongo mi escudo de celular. Y así existen una diversidad de escudos, cada shield para una función específica, para la XB, para poder tener red Wi-Fi, ¿sí? Ya no necesito complicarme la vida en más programaciones o en más componentes grandes, sino que ya fabrican uno de acuerdo a las necesidades. Solo son escudos que yo debo adaptarle al Arduino para poder tener mayor funcionalidad. Tenemos para pantallas LCD, e incluso hoy están fabricando pantallas LCD Touch para Arduino, y para tener host de USB, para lector de tarjetas y ampliar la capacidad de almacenamiento, para controlar ya motores, ya no estar creando yo el puente H y hacer el circuito, quemar el circuito, y para controlar el funcionamiento de la llanta. No, ya viene un específico que se encarga de todo eso ya grabado, y por un mínimo costo se lo monto y ya puedo controlar. El de la parte del joystick, esta era la solución antes de la Explora. Hoy ya existe la placa, el Board Explora, pero antes de existir el Explora existía el Shield de joystick para la parte de los juegos, y así podemos tener más escudos, como repito, la parte del touchscreen, otros adicionales que le podía incorporar, cada uno funciones específicos para poder tener triggers o tener para poder controlar voltajes bien altos y que no se me queme el Arduino. Pues ahí tienen sus placas específicos para wireless, para poder tener un GPS, poder manipular un GPS, y así para poder controlar la potencia de corriente y otros más. Seguimos con más escudos para poder tener slider de monitoreo de algo, palanca, poder tener escudos para protoboard, para extender y no tener conexiones aparte, y así vamos a encontrar una necesidad de escudos. Touchscreen para tener data logging, poder leer datos, e incluso no conformarnos con la salida de un pequeño pitillo que puedo generar con un buzzer, sino adaptarle bocinas grandes a través de
de un shield o un escudo que me maneje la tarjeta controladora de audio y más escudos. O sea, vamos a tener una infinidad de acuerdo a los usos que les queramos dar a nuestro Arduino. Pantallas ya incorporadas en los escudos, ¿sí? Y luego de los escudos vienen los módulos, lo que habíamos visto. En el caso de los módulos dijimos que era para darle una funcionalidad adicional a nuestro Arduino, y así tenemos el módulo Bluetooth, los módulos GPS. Si se fijan, estos anteriormente los vimos como Shield, o sea, vienen en las dos modalidades. Lo puedo tener como módulo y lo puedo tener como Shield. La diferencia entre un módulo y el Shield es que el Shield o el escudo se monta o viene ya fabricado para poderse montar directamente, y los pines casan exactamente donde deben de ir conectados, mientras que por módulo es algo externo, es decir, no va a estar montado sobre el Arduino, sobre la placa principal del Arduino, sino que va a estar externo, va a estar separado, y que de hecho se van a tener que interconectar con algún mecanismo de ya sea cables o algo y poderlo soldar, ¿sí? Entonces ya puedo separar yo, tener mis módulos ya montados en la instalación diferente. Entonces los venden por separado los módulos. Tengo el módulo de temperatura, el sensor de humedad, el módulo RFID. Aquí en este caso el módulo es este cuadrito, la moneda solo está de referencia para que tengan ustedes una noción de qué tamaño es ese módulo. Solamente tenemos sensores. Luego de los módulos pues vienen toda la parte de los sensores: sensor de gas, sensor de temperatura, sensor de flexibilidad, sensor de huellas digitales, de biométrico, y así podemos tener una serie de sensores, una infinidad de sensores. Cuando se compran los famosos starter kit de Arduino, ahí viene una diversidad de sensores, típicamente los más utilizados, ¿sí? La fotorresistencia, los infrarrojos, los piezoeléctricos, y así los de efecto ALT, los de sensor de inclinación, una infinidad de sensores que podemos también encontrar. Todo esto como parte de los componentes que se deben de conocer. Repito, lo mínimo que se debe de conocer de Arduino, pues lo tenemos ahí: las placas, los escudos, los módulos, los sensores, y en el próximo video vamos a entrar ya al mundo de Arduino por medio de la programación de los sketches.